si perdemos la conexión, si, ¿cierto? Cualquier cosa. Primero, vamos a hacer un ejercicio para conectarnos, ¿cierto? Conectarnos con este momento ahora. Me imagino que muchos andan corriendo, vienen llegando, todavía están en una visita, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar los distintos estados de ánimo solo con movimiento. Más que estados de ánimo, como me siento bien, vamos a hacer así, sí. Entonces te pido que me acompañes en el movimiento porque nos va a ayudar a relajar. Sí, no, no sé. Y damos una vuelta grande ahí. Ah, ¿sí? No, no sé. En descontracturado el cuello, entonces partimos. Sesión de hoy día. Hablando claro de los derechos de los niños. Hablando claro de la participación como un derecho de los niños. Entonces, ese es nuestro tema y vamos a revisar y vamos a ir con profundidad a conocer cuáles son esos argumentos que nos hacen entender la participación y situar la participación como un derecho humano de los niños y de las niñas. Entonces, para esto vamos a tener el primer desafío, ¿sí? Es un desafío flash. Vamos, con la ayuda de la Karen, vamos a armar 4 grupos al azar, ¿sí? En estos 4 grupos al azar, tu misión va a ser, bueno, la primera, ubicarte con quién estás, ¿cierto? E ir conociendo a tus compañeras, compañeros, eso siempre va a ser algo que te invito mucho a hacer. Y el desafío es que los grupos que están en la sala 1, que les toque la sala 1 y la sala 2, van a trabajar identificando una experiencia de participación, pero una experiencia de participación real, algo que tú dices, esto sí es participación. ¿Para qué? Para identificar qué características tiene esa participación que nosotros decimos, sí, esto sí es participación. Ajá. ¿Sí? Con toda tranquilidad, ¿no? Que sí, más o menos, que un poquito. Esto sí es participación de los niños, esta es una participación real, esta es una participación efectiva, ¿vale? Los que les toque la sala 3 y 4 van a tener la misión de identificar o compartir o eso, valorar aquellas experiencias que se presentan como participación, pero no son participación. ¿Qué es lo que te hace ver que no es participación de los niños y de las niñas? ¿Ok? Entonces, los dos grupos, la sala 1 y la sala 2, experiencias que sí son participación, la sala 3 y 4, las que no son participación. Ambos grupos, a partir de la experiencia, dicen, ah, mira, lo reconocemos que sí, por esto, y que no, por esto y por esto. ¿Está bien? Ahora, es un desafío flash, porque es el tema de toda la clase, entonces esto es para calentar motores, ¿sí? No es para que resolvamos el tema en 10 minutos, por supuesto, pero para que le pongamos chispa, ¿vale? Dale, entonces, Karenciña. Ya tenemos los grupos, aprieta unirte y nos vemos en 10 minutitos. Francisco, Nancy, ¿les llegó la invitación? Ahí. Ya, ahí puede enviar también el mail, que es súper lento este computador. Se pega mucho.
Ah, bueno, sí. Ahí entraron todos. ¿Tú estás viendo el tiempo, Karenciña? Sí. ¿Cuánto les doy? ¿10 minutos? Sí. Súper. Súper. Tengo aquí una escuela del, de OEI, con el grupo de OEI que está con problemas. Oh, Hola, queridas. Cuéntenme si es porque no han podido ingresar al portal nunca o específicamente para subir la tarea. Cuéntame que con eso te puedo ayudar. Y también te puedo compartir, y con eso te puedo orientar mejor. Le envío el audio mejor. Mire, sabes que entrábamos al portal, pero por la otra educadora, pero resulta que ella está con licencia, entonces no va a poder ser parte de este proyecto. Y ahora nosotras no podemos entrar desde nuestro computador, me parece. No sé si nos olvidamos, no tenemos claro cómo es la clave, entonces quisiéramos... hola, Georgina. ¿Me oyes? Hola, Hola. Georgina. ¿Me ¿Qué oyes tal? bien? Nosotros no te escuchamos para nada, Georgina. Ella, Andrea, te muteaste igual. ¿qué podemos sí. escribir en el chat para...? Ah, verdad, ahí sí. Hola, Georgina. ¿Nos oyes? Ah, sí, ahora sí. Ahora sí. Hola. Hola. Ah, Había qué temas bueno. ahí, me parece, con el audio, pero está listo. Qué Vengo bueno, llegando, ya ¿cachai? solucionaste. Eso pasa, uno se ve al espejo ahí como que Eh. Oye, Georgina, los chiquillos están en un primer trabajo de grupo, que es de reconocer un ejemplo de participación y reconocer por qué sí es participación y otros grupos por un ejemplo de lo que no es participación y qué es la característica que nos ayuda a distinguir. Entonces, Ya. están en eso, entonces, ¿a qué grupo lo vas a mandar? ¿La vas a Al invitar? 4. Ya, entonces tú te vas a sumar al grupo 4. Ellos están trabajando lo que no es la participación y cómo lo reconocemos, ¿vale? Chequeo Sí, pega. sí, pero... ahí sí. Ya. Ahí está. Supe que no estaba complicado esos cursos. ¿Quién sabe por qué los debo ir? ¿Quién sabe? Yo creo que es un misterio. Hasta que no tengo los proyectos. Claro. Que las vacaciones igual cortaron un poquito. Mm, También eran grupos más... ¿Estamos pausadas en la no, grabación? yo lo corto. Sí, de hecho no. Buena, buena. ¿Sí? La A Carla ver, quedó con la idea, la Carla quedó con la idea en el tintero. ¿qué pasó? Qué ganita de Camila, que estábamos hablando. Ah, súper. Oigan, pero miren, vamos a agarrar ese hilo, sí que vamos a continuar trabajando juntos, ¿no? Durante el resto de la sesión. Así que, a ver, los grupos que trabajaron sobre una experiencia de participación que sí podemos valorarla como una participación real. ¿Qué discutieron? ¿Qué vieron? ¿Qué veían? ¿Cuál era el corazón que te permitía decir esto sí es participación? Tenemos al grupo 1 y al grupo 2 ahí. Yo puedo hablar, no sé si Sí, quieren mi claro. grupo 1. Mi grupo 1, nosotros partimos así como tímidas, donde cada una pensó en una experiencia que existiera participación y cada una ejemplificó algo de lo que pensaba que era participación.
pero no pudimos elegir cuál pensábamos que realmente era la que tenía participación. Y también llegamos un poco a la reflexión, estábamos conversando y justo la Bárbara estaba dando como su opinión y se fue, se tuvo que ir, que es difícil buscar una experiencia que realmente exista participación, porque siempre estamos los adultos metiéndonos entre medio frente a la elección o a la decisión del niño. No sé, hablábamos, por ejemplo, ejemplificábamos a lo mejor un tema que eligieran, algún material, ir a algún lugar, no sé, pero siempre el adulto era el que estaba ahí como guiando a dónde vamos. Entonces, la Bárbara justo estaba en esa reflexión que decía, ¿cuándo se da realmente la participación real? Que nosotros digamos, vaya a lo que usted quiera, al lugar que quiera, elija el material que quiera, y cuáles eran los tipos de participación que podíamos generar. Y eso nos pasaba, esa igual fue nuestra reflexión. ¿Se dará aún con los adultos entre medio esa participación tan real en los niños y niñas? Dejamos de en oportunidades de ser este proceso adultista de decir, sí, vaya, no sé, yo leí un texto y decía, el dejar a los niños libres de sacar agua y que fueran las veces que quisieran. Me pasa ahora que soy asesora estoy haciendo un reemplazo de asesora, he ido a jardines así como, que de agua, no, porque van a querer todo, no, que van a mojar. Entonces, ahí estamos los adultos, pues. Entonces, no sé en qué momento se gira algo así como el tema. Ajá. Oye, qué buen tema que nos pone el grupo 1. Dice, a ver, participar sería opinar, pero que también los niños decidieran. Ahora, ¿qué tanto los niños pueden? ¿Los dejamos decidir? ¿Qué tanto lo que dicen los niños afecta las decisiones que tomamos o siguen primando nuestras otras prioridades, ¿cierto? Mira, este es el tema que tengo que trabajar porque está en la planificación. A ver, entonces ojalá que me contesten lo que diga la planificación o lo llevo para allá. ¿Ah? Esto sí, está bien que tenga sed, pero aguántese un poquito porque este es el horario de ir al baño, este es el horario de tomar agua, porque si no se desordena mucho todo esto, ¿sí? Nos complica la gestión, ¿sí? Entonces, ¿cuánto esas decisiones tienen que ver? Bien, el grupo 1, bien, interesantísimo. Nos vamos a meter muy en profundidad en este tema en la próxima sesión, pero esto lo necesitamos, ya nos da una pista, o sea, participar tiene que ver con opinar, tiene que ver con poder tomar decisiones de manera efectiva. Y eso se da, ¿o no? ¿Qué pasó en el grupo 2? Ya estoy curiosa. ¿Quién de grupo 2? El primero que habla. Ya, son simpáticas chiquillas, perfecto, muy bien. Sí. Sí. Perfecto, práctico. A nosotros no nos costó mucho, más que nada las presentaciones, porque no nos habíamos visto en otra instancia. Bueno, Romina, Giovanna, la Caro, se me queda alguien por ahí, Carla, bueno, etcétera. Finalmente nosotros llegamos a un análisis bastante parecido al grupo 1. Nosotros identificamos de que hay una triada en tema de participación de niñez que tiene que ver con un acto libre, voluntario e inclusivo. ¿Ya? Eso es como que lo relacionamos en primera instancia. Pero sí tocábamos con este concepto quizás adultista ligado al hecho de que tenés que estar en las planificaciones, de que siempre va a haber una intencionalidad por sobre el juego libre. Y llegábamos a experiencias que estaban ligadas quizás a los sellos PI de los establecimientos y sellos PI que hablaban de participación o ciudadanía, ¿ya? Si bien es cierto, habían elementos que estaban intencionados como en las planificaciones, desde las elecciones de centros de estudiantes o cosas por el estilo, la participación real, quizás nosotros lo veíamos, y recuerdo la experiencia que nos planteaba Romina, desde las propuestas que surgían en estos, comillas, cabildos o en estos encuentros de los niños y niñas que a veces eran propuestas que para los adultos pueden sonar un poco irreales, pero para ellos son sumamente concretas. Entonces, también se relaciona con el tema de lo escuchar y de dar realce a esta estructura. Es difícil mirar experiencias desde nosotros los adultos en donde existe una real participación porque llega a ser una quimera finalmente. Está utilizada desde el plano, desde el adulto, lo que piensa, siente, crea el adulto en pos de
niño que adolece de ciertas capacidades y no tener en la conciencia de todo lo que nos pueden enseñar y que nos siguen aprendiendo. Finalmente somos adultos o niños empobrecidos a medida que vamos creciendo, nos estructuramos y sobre todo lo analizamos el día de hoy desde la asesoría técnica, que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos, por lo menos en la región. No sé si les pasa a los demás. Así como era haciendo un breve análisis de todo lo que conversamos y ahí la Carlita se quedó con el tintero, la frase en el tintero va a terminar su locución. Eso, Andrea. Dale, dale, dale. Carla, ¿querías complementar? ¿Quedaste con algo ahí medio flotando? No, en el diálogo que teníamos con el grupo hace un rato, seguíamos reforzando en realidad las mismas ideas de lo que había comentado Francisco y Romina, era como desde la misma línea, desde la participación, desde lo que habíamos visto en los jardines como acciones que podían apuntar a una participación, pero que nos quedaba la duda en realidad si era una participación real. Ajá. Y qué interesante, porque parece que a nivel del entendimiento, de lo conceptual, ¿cierto? Decir, mira, participar tiene que ver con poder expresar la opinión, tiene que ver con decidir, ¿cierto? Hacia qué vamos a hacer, y tiene que ver con hacer las cosas. Nos preguntamos cuánta posibilidad real tienen los niños, efectivamente, de incidir, ¿cierto? De que sus opiniones, sus decisiones afecten realmente nuestra convivencia juntos, ¿sí? En el jardín, en la familia, en otros contextos, ¿cierto? Qué bueno que nos hacemos la pregunta, porque si no nos hacemos la pregunta, corremos el peligro de seguir en esta especie de laguna en que estamos, donde parece que todo el mundo está súper de acuerdo con los derechos del niño, que todo el mundo está súper de acuerdo con que participar es bueno y que genera autonomía, pero a la hora de la hora no estamos dispuestos a ceder ni un pasito de poder, ¿cierto? Ni organizarnos en base a lo que significaría compartir eso. Entonces, súper importante este puntito porque nos da la posibilidad de mirar las prácticas y nosotros tratar de ir avanzando. A veces ayuda montones el tener muy claro dónde está la línea roja. A ver, para los grupos que trabajaron, ¿en qué no es participación? ¿Dónde está la línea roja? ¿Cierto? ¿Dónde me es claro que participar, que esa experiencia no es participación? La escuchamos, lo escuchamos. Grupo 3, grupo 4, quien quiera. Uy, nadie quiere hablar, parece. Grupo 4, ya. Dale, Ceci. Voy a Vamos. sacar la cara. ¿Qué me dice Muchas tanto? gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mira, lo que nosotros logramos, bueno, se nos hizo súper corto, de hecho no alcanzaron a dar su mirada, 2 compañeras faltaron, pero veíamos que lo que nosotros logramos visibilizar es que hay atisbos de participación en el proceso educativo que se vive los niños y las niñas en los jardines infantiles o en su experiencia educativa, ¿ya? Y esos atisbos están más bien observados a través de la participación que tienen ellos cuando expresan, cuando se recoge, entre comillas, la voz de los niños y expresan ellos lo que les gustaría hacer, el tema que les gustaría abordar, o cuando abordan, no sé, algo que les llama la atención, algún tema, alguna situación, alguna vivencia que se esté viviendo a nivel local, regional, país, no sé. Y los otros activos de participación están dados en cuando ellos, no sé, eligen el material con el que quieren desarrollar la experiencia, eligen el grupo de niñas o de niños con los que van a trabajar, ya, o el espacio donde van a trabajar, o el tipo de experiencia que van a desarrollar. Eso más bien es lo que nosotros observábamos que se da como en términos de activos de participación, ¿ya? Y también veíamos que hacíamos una reflexión en torno a que esta participación de los niños está muy sesgada por el rol que cumplen a veces los adultos en el aula, ¿ya? Que son los adultos que se roban el protagonismo y se roban el micrófono, entonces sesgan obviamente la participación
de los niños y las niñas, y eso va en desmedro, digamos, en lo que a nosotros como referente institucional tenemos, que es nuestro referente curricular, ¿cierto?, que señala a través de la metodología de la experiencia globalizadora, ¿cierto?, que es una experiencia en donde se privilegia la participación de los niños y las niñas, pero en el fondo esta participación se ve mermada por el rol, ¿cierto?, que desarrolla el adulto en el aula. Ahora, eso como que más bien giró la conversación como en torno a eso. Ahora, yo me pregunto, yo creo que es importante que como equipo educativo clarifiquemos, que creo que por ahí Francisco también algo lo dejó entrever, que clarifiquemos qué es realmente para nosotros la participación, o qué es lo que nosotros esperamos de la participación de los niños, porque puede que un equipo de aula considere que la participación de los niños en la elección del material, en dar su opinión, en comentar después si le gustó o no le gustó la experiencia, o relatar lo que hicieron, eso sea para ellos o para ellas, ¿cierto?, el ideal de una participación. Entonces, yo creo que ahí entramos como en un tema más de fondo, ¿cierto?, más de fundamento filosófico, de entender realmente y de ponernos de acuerdo, ¿cierto?, y alinearnos de qué participación estamos hablando, si es una participación más bien de forma o de fondo en el proceso educativo. ¿Ya? Ajá. Eso. Súper, súper. Qué interesante los grupos que estaban viendo las mismas características, donde están los límites, se encontraron con este adultocentrismo también, ¿cierto? Ahí pueden haber espacios, los niños tienen ganas de opinar, pero parece que siempre estamos como cerrando, digamos, limitando, poniendo los límites a eso. ¿Y en el grupo 3 qué pasó? ¿Quién va a hablar? Catherine, ya. No, dale tú nomás, dale tú, de verdad. Bueno, no, hubo varias opiniones en relación a algo parecido que decía el grupo 4, lo que es realmente la participación de los niños y niñas en aula, pero también vimos el tema de nuestro plan de asesoría técnica, que igual a veces se pierde un foco a asesorar desde allí, desde la participación real de los niños y niñas, y a lo mejor también nosotros en ese sentido ver si estamos o no promocionando esa participación desde la asesoría técnica, un poco por ahí. Pero también en relación a lo que realmente se ve en sala, pero también desde la asesoría. Sí. Y lo otro, Andrea y colegas, que nosotros mirábamos ahí, que por lo menos lo que uno ha visto en sus asesorías que realiza, que en la construcción del PI se hizo un rescate de la identidad, de la historia de cada establecimiento para hacer su proyecto educativo institucional, se hicieron consulta, encuesta a la familia, y a los niños también se les hizo participar en este sueño de establecimiento que querían. Pero después cuando tú ves armado tu proyecto educativo, quizás tú no visualizas esa participación que los niños nos mostraron en ese barrido, en esas encuestas que se hizo, en esas consultas, en esa voz de los niños, donde soñaban un jardín que tenía juegos, que tenía colores, que tenía días de disfraces, y después tú lo vas mirando con el tiempo y te vas dando cuenta que era lo más importante para ellos, su propio proyecto educativo. Quizás no siempre lo ves ahí, que se demuestre en el día a día, como en el desarrollo del proyecto del establecimiento. Entonces ahí uno puede decir quizás ese es el límite también de que no se logra la participación de los niños. Y ahí también hay me cuestiono en que la participación solamente es elegir, porque es lo que generalmente se hace en los jardines. Solamente le damos a elegir entre una cosa y la otra. ¿Solo eso es la participación o es algo más? Porque si nos centramos solo en elegir, nos vamos a la parte más básica, que es la pedagogía, que el elegir, que es lo primero que todo niño puede hacer dentro de un establecimiento educacional. Eso.
Oye, me parece que estamos teniendo las pistas como importantes como para movilizar la participación, porque la verdad es que el concepto de participación es un concepto como bien fluido, ¿ah? Si tú le preguntas a gente, quizás le preguntas a los distintos equipos, ¿qué entiendes por la participación o qué es participar así en lo cotidiano? Vamos a encontrar una gran diversidad de gente que nos va a decir, no, mira, estar incluido, es asistir a las reuniones, es estar presente. Entonces creo que es súper importante para todos construir con nosotros, con nuestros equipos, con los equipos con los que ustedes trabajan, un lenguaje común sobre qué es la participación de los niños y de las niñas entendida como derecho humano, ¿sí? Katy, te veo con la mano, dale. Sí, mira, nosotros, bueno, como decía ahí la colega, se nos hizo poquito el tiempo, pero solo como que me quedó como resonando el tema de que la participación también, viéndola, también tiene que ver con un proceso. Y claro, efectivamente, con lo que conversábamos en el grupo es que tú ves como participación, te imaginas inmediatamente un nivel de medio mayor, una transición, un nivel más grande a lo mejor. Pero cómo se ve la participación también en los niños a la cuna, en medio menor, cuál es el proceso que efectivamente tenemos que ir dándole a los niños y estos espacios para que ellos vayan participando. Entonces, eso me queda ahí como sonando, como proceso, ¿cierto? Que no se puede instalar de repente y ya, ahora participemos, veamos. Tiene que ser un proceso y también, bueno, ahí tú lo decías, el tema de la cultura adultista está presente todavía. Entonces ahí como que choca un poco, eso. Qué buena tu intervención, Katy, porque un no clarito que nos podría quedar, ¿cierto? Un no de límite, esto de entender que la participación no es una actividad, ¿cierto? No es solo manifestar mi deseo, no es un pliego de peticiones, no es una carta al viejito pascuero, ¿cierto? En el sentido que esperamos que se cumplan nuestros deseos porque yo quisiera que fuera así, es un proceso, ¿sí? Y es un proceso que tiene, si nos situamos desde los derechos humanos, al menos 3 características fundamentales y se las quiero mostrar y se las quiero dar argumentadas y fundamentadas para que esto nos ayude a entrar en diálogo, ¿cierto? Porque esto es lo que necesitamos, dialogar y comprender. Y para esto necesitamos también entender otros conceptos que aún son más complicados, como el concepto de derecho humano, ¿cierto? Porque ahora estamos hablando de participación y decimos, sí, la participación es un derecho humano. Y resulta que en el día a día no es tan claro qué es participar, y si nos preguntáramos qué es un derecho humano, también nos encontraríamos que hay ideas bastante vagas. Entonces, miren, de lo que han dicho y que nos ayuda mucho, participar tiene que ver con expresar opinión, y ojo, eso no es hablar solamente como hablamos los adultos, porque expresamos opiniones, sensaciones, sentimientos, estados de ánimo desde el día que nacemos, y entonces vale mucho lo que dice la Katy, porque expresar opinión lo hacemos desde que estamos vivos, es una cualidad del humano, pero no solo eso, tiene que ver con tomar decisiones, pero ojo, hay una distinción entre elegir y afectar en las decisiones que nos afectan en conjunto. Y esa distinción que estaba haciendo ahí el grupo de la Katy con el grupo en esa reflexión es súper, súper relevante. Claro, por supuesto yo puedo elegir entre A y B, puedo jugar a la pelota, jugar básquetbol, puedo pintar o puedo jugar con los Legos, ¿cierto? Puedo decidir, pero para que la participación sea participación y se conecte con la idea de derechos humanos, tiene que ver con los cambios, lograr cambios. Y otra característica que ustedes dijeron y que nos va a ayudar montones es entender que esto requiere de un proceso, pero que si truncamos el proceso y nos quedamos solo en la expresión, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Te pregunto a ti. ¿Qué te pasa cuando te preguntan la opinión y después las decisiones van por cualquier lado? ¿Cuál es tu reacción, tu sentimiento, tu emoción? ¿Para qué me preguntan si no pasa nada? No quiero participar más. Frustración. Frustración, obvio. Frustración y desmovilización. Si me pasa esto 2 o 3 veces, yo no diría, pero ¿para qué me preguntan si al final van a hacer lo que quieren? Entonces, fíjate que además hay una cosa bien perversa con esto, que una participación a media es una desciudadanización. ¿Sí? Porque lo que aprendo es que me preguntas, pero en realidad no importa tanto mi opinión.
O si me preguntan, tienen que ver con cosas que no tienen que ver conmigo de lo que estamos hablando, con cosas que otros deciden. Y aprendo entonces que son otros los que deciden. Y entonces este es un impacto bastante brutal cuando decir me quedo en la mitad del proceso de participación, ¿cierto? Y entonces, y la otra característica importante tiene que ver con lo que ustedes decían, una participación tiene un para qué, tiene un sentido del cambio. Cuando ponían el ejemplo de pensar juntos el PI, es para poner en práctica ese proyecto educativo. Entonces pasar del cambio tiene que ver con la idea de la acción, que contribuimos a una acción común y una acción que es colectiva. Entonces, fíjate que tiene todos estos elementos y sin duda no es algo que pasa en una actividad, requiere de un proceso. Miren, les quiero mostrar algunas ideas. Karencita, ¿me permite compartir pantalla? Estoy aquí bloqueada. Karen. Aquí estoy, perdón. Ya, que sabes que no me funciona el compartir pantalla. Ahí sí. Activita. Eso, para que me actives. Porque vamos a conectar esto y estas 3 ideas que ustedes han traído sobre la mesa son las 3 ideas que están a la base de la comprensión de la participación como derecho humano, ¿sí? Entonces, pero necesitamos sí o sí, para hablar de estas cosas también, entender qué es un derecho humano. Y yo quería preguntarte a ti, así como nada muy técnico, nada muy elaborado, pero si yo te pregunto por los derechos humanos, ¿con qué lo relacionas tú? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Cuál es el concepto? La idea, como lo que está a la base. ¿Qué me dirías tú? Puedes escribirlo en el chat para que podamos revisarlas juntas. ¿Cuál es la primera idea? ¿Cuál es el corazón? ¿Dicen derechos humanos? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la base de esto? ¿Cuál es el corazón de esto? ¿Todos podemos contestar? Sí, por favor, todo. Hagámoslo en el chat para que podamos ver. Aquí ya la Ceci y la Giovanna ya están en la cancha. Eso. Escríbanlo en el chat. Cuando yo te digo derechos humanos, cuando hablemos de derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? Ajá. Dale, súper. Eso. ¿Con qué relacionas tú? Si te dicen derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? Ajá, nos vamos a dar un minutito más para que podamos todos compartir, porque tenemos pocas oportunidades de hablar libremente de esto, ¿cierto? Ajá. Cuando hablamos de derechos humanos, ustedes dicen, esto me resuena con el respeto por el otro, por el reconocer la esencia de los seres humanos. Tiene que ver con valores, tiene que ver con ética, con un posicionamiento, ¿cierto? Tiene que ver con el respeto, también está de acuerdo la Erika. Tiene que ver con las garantías, ¿sí? Dice la Giovanna, tiene que ver con la posibilidad de que exista ese respeto, de que exista, ¿cierto? La Katy dice, tiene que ver con el reconocimiento de que todos somos seres humanos. La Claudia dice, respeto y libertad. Tiene que ver con el respeto a otro y con la posibilidad, la libertad de actuar. Validar al otro en su individualidad. Tiene que ver con garantías, tiene que ver con la vida. Es aquello que posibilita la vida. Tiene que ver con un respeto al ser, digamos, a todo lo que lo envuelve. Es un respeto integral. Garantías básicas para la existencia, el respeto, la libertad, la dignidad, respetar las garantías básicas, tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con decidir, tiene que ver con garantías, con respeto al otro y con los límites de donde llegan mi derecho sin pasar a llevar al otro. Tiene que ver con el respeto a la diversidad, con aceptar que tenemos derechos y como tal respetar a los otros. Fíjense que esto podríamos llamarlo la pregunta, sí, mira, y acá, mira, dice, tiene que ver con condiciones para la supervivencia de la humanidad, tiene que ver con la equidad, tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con, y también Francisco está de acuerdo, con la equidad, ¿cierto? De esto que estamos hablando y esta pregunta tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son, en qué nos basamos para decir
¿Qué buscamos con los derechos humanos? ¿Qué hay en la base, en el fundamento de los derechos humanos? Y esto es bien importante como visualizarlo, porque en realidad a la base de los derechos humanos está el reconocimiento de la dignidad humana. Y este es un concepto, fíjate, bastante nuevo, ¿eh? Si no uno lo revisa en la historia, cuando nosotros hablamos de dignidad, ¿cierto? Hablamos del reconocimiento de la dignidad, de que los seres humanos son dignos por el solo hecho de ser humanos y como tal merecen respeto y todos merecen, independiente de todas las diferencias, edad, raza, condición económica, sexo, orientación sexual, etnia a la que pertenece, en fin, cualquier diferencia que tengamos, lo que nos hace iguales es que somos igualmente dignos, merecedores de respeto, merecedores de posibilidades de desarrollo, ¿sí? Y ahí hay un primer tema, es un posicionamiento, reconozco al otro, ¿cierto? A todos, independiente de cualquier condición, la dignidad de su... Y esto les digo que es algo nuevo porque efectivamente no... Claro, uno va unos pocos siglos atrás y claro, las dignidades se compraban con ese nombre, ¿cierto? Los señores feudales juntaban sus monedas, iban donde el rey, que tenía la autoridad mandatada de Dios para subir en el rango y por lo tanto ese estatus que se compraba, ¿cierto? Le daba derechos, ¿cierto? Le daba privilegios, incuestionados, ¿cierto? Y que tenían una vida. No tenía que ver con nada intrínseco, ¿cierto? No es un reconocimiento. Esta idea es una idea que surge, ¿cierto? Y que surge en un momento además histórico importante. Y a mí me gusta decirlo así un poco brutalmente porque eso da cuenta, digamos, del estado de evolución. Los derechos humanos, claro, desde la Revolución Francesa para adelante, claro, uno ve que hay ciertos elementos, pero cuando realmente se logra llegar a un acuerdo y se escribe la Declaración de los Derechos Humanos, es en plena Guerra Fría, en donde el mundo está a punto de explotar, ¿cierto? Y se escribe porque aquello que se escribe, todos los seres humanos nacen libres, iguales, en dignidad y derecho, y estoy parafraseando el párrafo 1 de la Declaración de Derechos Humanos, esta idea se escribe porque no existe como una idea absolutamente validada, y es una forma de decir, esto es un piso. Todos los seres humanos nacemos libres, iguales en dignidad y derechos. ¿Y cuál es la idea que está a la base? Que si generamos ese reconocimiento del respeto, del valor de los otros, ¿sí? Ahí como dice Pedro, posguerras mundiales, ¿sí? Surge esto porque es una forma de poner límite a esta autodestrucción. Este reconocimiento del otro solo es posible en base a relaciones que generen justicia, que permitan la igualdad, que permitan la expresión de los distintos sectores, y es esto lo que va a generar la paz. O sea, y esto es bien interesante dentro de la doctrina de derechos humanos, que esto lo hacemos porque queremos fundamentalmente conseguir comunidades, países, territorios, un mundo donde sea posible desarrollarnos pacíficamente, ¿sí? Entonces, estas son condiciones para el desarrollo y son condiciones para lograr la paz. Yo te pregunto a ti, ¿has sentido alguna vez que te han pasado a llevar la dignidad? No es necesario que me cuentes, pero sí que ¿Y quién crees que puede pasar a llevar la dignidad? ¿Quién pasa a llevar la dignidad a las personas? La gente con poder o que se cree con mucho poder. Y ahí tenemos el tema, ¿cierto? Y este es el tema de donde podemos hacer o no posible esta ética de los derechos humanos. ¿Qué hacemos con el poder que tenemos? ¿Es un poder con capacidad de influencia o un poder que daña? ¿Es un poder que valora la dignidad del otro, de la otra? ¿O es un poder que niega, que invisibiliza, que limita, que no permite, ¿cierto? Que es injusto, ¿sí? Entonces, claro, los derechos humanos tienen que ver con un cuestionamiento a la forma en que se ejerce el poder, ¿sí? Y entonces, claro, No, espera.
¿Es con nosotros o el micrófono nomás? Si quieren interrumpirme, me interrumpen nomás, chiquillas, chiquillos. Entonces esta cuestión es re clave. Cuando hablamos de derechos humanos, siempre estamos hablando de construcciones históricas que van a poner límite al poder de los estados o de los poderes autoritarios, ¿cierto? O de aquellos que tienen el poder. Bueno, en este tiempo se hablaba mucho de los estados. Hoy día se habla mucho más y con mayor claridad, por ejemplo, de otros actores que tienen peso y que tienen poder para influenciar, ¿cierto? Empresas transnacionales, ¿cierto? Y otros actores que tienen mucho poder para decidir, no sé, cosas como qué pasa con el agua de todos, ¿cierto? Que están por detrás de las decisiones que afectan la decisión en políticas públicas o en otros programas. Pero la idea de los derechos humanos es que busquemos formas de relación y tiene que ver con una propuesta relacional. Y por supuesto esto va evolucionando y por eso hablamos de derechos humanos de primera, segunda, de tercera, hasta de cuarta generación, porque lo que logramos hacer, o lo que buscamos hacer cuando tomamos este posicionamiento es decir, ojo, en definitiva lo que yo creo y lo que nosotros creemos es que no es posible que yo esté bien sin que los demás estén bien. Si yo estoy bien y los demás están mal, eso no es paz para nadie. Fíjate qué linda y qué potente la idea. Y por lo tanto, ¿cuál es la forma de lograr esto? Y los derechos humanos nos hablan de qué? De cómo podemos lograr esto. Ahora, ¿nos hablan de qué? De los mínimos. De los mínimos. Y cuando buscamos cuáles son los mínimos que están escritos, en esta idea de los mínimos que están escritos, nos vamos a encontrar que la participación es un derecho, pero tal como lo vemos en la Convención de los Derechos de los Niños, la participación también tiene que ver con, con un derecho que ayuda a que se logren los otros derechos, o sea, con un principio. Por eso la participación es un principio, porque ningún derecho se puede cumplir sin la participación. Vamos a poner varios ejemplos de eso, pero no quiero que te quedes dormido. Entonces, si nos preguntan qué son los derechos humanos, uno podría decir simple y rápido, son condiciones que permiten el desarrollo de las personas, de las comunidades. Y estas condiciones que permiten el desarrollo son condiciones que son relacionales, en las cuales nos tenemos que implicar activamente, ¿sí? Bueno, no puedo estar fuera de ese proceso, porque tiene que ver con buscar las formas de que estas relaciones de poder que son abusivas se transformen, que se generen condiciones que sean equitativas, justas, en donde podamos buscar soluciones juntos y ponerlas en práctica. Y por lo tanto, tiene que ver con una postura activa para transformar una realidad que sigue siendo utópica. Hablamos de derechos humanos porque no existen. No existen instalados como una relación natural. Existen en los conceptos, en lo que soñamos, en lo que esperamos, pero en la práctica del día a día estamos marcados o atravesados por relaciones de poder, adultocéntricas, patriarcales, ¿cierto? Relaciones que van a poner formas de dominación que invisibles, a lo mejor más sutiles, que han ido variando, ¿cierto? Que se han ido modificando, pero que siguen estando presentes de alguna manera, ¿sí? Entonces, la participación es un derecho porque es una condición para el desarrollo, para el bienestar de los niños, de las niñas y de todas las personas en general. Entonces, vamos a analizar un poquito más el concepto, pero que analicemos viendo videos, ¿les parece? Así no les doy tanto la lata. Quiero invitarlos a que hagamos un juego. Vamos a mirar 2 videos. Y te quiero pedir que veas los videos y trates de identificar, bueno, qué nos está diciendo sobre la participación, ¿sí? Este primer video que vamos a ver es un video digamos, formativo en lo que es el derecho a la participación, que hizo el Instituto Americano de Derechos del Niño, ¿sí? Entonces te quiero pedir que lo veas y que podamos comentar qué está transmitiendo este video, cuál es el mensaje sobre la participación de los niños que aquí vemos. ¿Listos? ¿Listas? Corre video.
Qué lindo que suena, qué bueno, mi canto, mi ritmo, mi baile. Pa' que tú lo goces así. Mira, muchacho, yo te digo, esto es así. Oye, mi chico, mira bien, tócala así. Ajá. Mira qué lindo que suena, qué bueno, mi canto, mi ritmo, mi baile, pa' ti. Andrea, ¿Sí? no sé si soy yo solamente, pero ya no se escucha el audio. No se escucha. Mm. No se Se estaba escuchó escuchando y de repente se cortó. ¿verdad? Probemos de nuevo. ¿Escucharon ustedes? Se Más cortó como a no. la mitad. Se La cortó. última mitad parte de Solo al comienzo. Sí, la Ya, primera probemos de parte. nuevo. Qué raro. Pensé que era parte del video. Podría ser, ¿ah? Podría ser. A ver, probemos aquí. Qué lindo que suena, qué bueno, mi canto, mi ritmo, mi baile. Pa' que tú lo goces así. Mira, muchacho, yo te digo, esto es así. Oye, mi chico, mira bien, tócala así. Ajá. Mira qué lindo que suena, qué bueno, mi canto, mi ritmo, mi baile, pa' ti. Otra vez se cortó Otra vez. el audio. Ah, No se escucha. Karen, ¿tenemos la posibilidad de que proyectes tú desde tu equipo? Te voy a Sí, mandar el link. dame el link, eso. Te mando el link porque yo El sigo sonido de la escuchando. percusión. ¿Se pierde la percusión ahí? No, que a lo que Se voy es pierde como en que el mismo momento. si no se puede, igual se entiende que ahí siguen tocando, Sí, es la percusión y después terminan todos sí. juntos, Da, caso de da que no para se pueda. entender, pero probemos, Sí, hagamos el último otra vez, intento, ¿ya? un último Ahí intento. está, ya, gracias. O si no, mándanos el link, nosotros lo podemos ver por interno. Sí, También, pero para, Está en la ya está en plataforma, el chat, pero sí, está en la plataforma igual, pero también en la aquí plataforma. dejemos que pruebe la Karen y así lo vemos juntos. Y si no, como dices tú, algo se entiende, ¿cierto? Ujú. Qué fome lo del audio, oye. ahí se escucha. ¿Se ve en negro todavía? No se escucha. No. No, fíjate. Mm. A ver, déjenme intentar un segundo. Disculpen, hay una parte que dice compartir audio. Por si acaso, no sé qué me ha pasado, por eso le digo. Sí, sí, yo revisé eso también porque... A ver, último intento. Lo que se me ocurre es que quizás ese link no esté tan...
No se escuchó tampoco. ¿Sabes que copié el link para la página y lo pude ver completo y se escucha bien al ponerlo directo en Google? Pongámoslo desde la página, pues. Aquí voy a probar ese, ¿ya? Porque desde la página sí podemos. Entonces nos vamos a la página y qué pesadito, oye. Justo que estábamos ahí emocionados. Aquí. Ya. Vámonos a la página e intentemos verlo desde acá. Mira muchacho, yo te digo, esto es así. Oye mi chico, mira bien, tocado así. Ajá. Mira qué lindo que suena, qué bueno mi canto, mi ritmo, mi baile, para ti. Yo no escuchan. Ah, no. Sí. Muy bien. Ahí dio para completar, ¿cierto? ¿Qué comunica el video? ¿Qué vimos? ¿Qué mensaje nos da sobre la participación? ¿Qué opinas? Los adultos cambiaron. ¿Ya? ¿Eso te llamó Los la atención? adultos, como eximios artistas, están mostrando su arte a los niños, incluso con la letra de la canción. Así es, así se toca esta cosa. Y los niños se rudieron rápido y se fueron a estar con algunos objetos que los transformaron en instrumentos musicales, explorando la percusión. Y los adultos después se acercan e interactúan con ellos. Y se genera una mancomunión para después hacer música juntos. Me gustó lo que dijo el Pedro, dice, que vi, los adultos cambiaron. Mira, quizás podría ser un interesante como indicador de decir, mira, hay participación, algo cambió en nosotros, ¿cierto? Súper. ¿Qué más te llamó la atención? ¿Qué idea se está comunicando aquí? ¿Qué dirías tú? Creo que se valida las habilidades que tienen los niños, en el hecho de que los adultos se acercan a ver qué es lo que están haciendo los niños, como que les tratan de enseñar un poco, pero se dan cuenta que ellos tienen su forma de expresar y como que lo validan, eso siento yo. Sí, hay un momento ahí, dice, yo vengo aquí a enseñarte, mira, vamos ahí de a poquito, aquí hay un vaso vacío que vengo a llenar, repite, ¿cierto? Como participar como sinónimo de una repetición de aquello que hacen otros, ¿cierto? Y ahí pasa algo. Finalmente los adultos terminan aceptando e incluyendo a los niños y las niñas con sus habilidades. Si bien es cierto, ellos quisieran imponer desde un principio cómo hacerlo, pero después aceptaron que los niños tienen otras habilidades y los incluyeron con esas habilidades que ellos tienen. ¿Sabes qué pienso? Que hubo respeto hacia el interés del niño y hacia el protagonismo del niño. Si bien el niño no engancha con esto que le están mostrando los adultos, pero sí están relacionados, ellos van a hacer su propia música. Y los adultos, yo los encontré muy sabios, que se unen
en una gran banda, en un gran momento de armonía, pero dentro de un momento de respeto a la esencia del niño, no imponiendo lo que quiere el adulto. Eso. Ya, interesante la idea, ¿cierto? Aquí hay algo que llama la atención, que engancha, los niños se acercan a la música, hay algo que motiva, hay un puente, ¿cierto? No estamos de la nada, hay algo que los atrae, ¿cierto? Hay algo que los atrae y que los moviliza a hacer una cosa que es propia, ¿cierto? Su propia banda. ¿Cuál es la actitud inicial que tenemos nosotros? Como decir, ya, te voy a enseñar y repite. ¿Qué es lo que quiebra aquí? La posibilidad de decir, mira, hay algo que se quiere expresar de una manera distinta, y el batuque y al final nos damos cuenta que el batuque y la salsa pueden convivir, ¿cierto? Y creamos algo nuevo, ¿sí? Es una idea, fíjate, es una idea que nos sigue trayendo sobre la mesa esto que ustedes ya pusieron desde el primer momento, ¿sí? Para participar tiene que haber algo que nos convoque, ¿sí? Algo que tenga que ver con nosotros, ¿sí? Hay algo que vivenciamos, que vemos relevante, que nos llama, y que llama a los niños y que nos reúne, ¿sí? Y eso algo que nos llama la atención y nos moviliza, nos lleva a hacer cosas. Participación, ¿cierto? Y acción tiene que ver, están súper imbrincadas, ¿sí? No es solamente un acto de una declaración de deseo, no es una sola declaración de sueño. Es una idea de, bueno, quiero poner en práctica esta idea, nosotros queremos hacer esta banda así con las joyas. Y también un reconocimiento de que hay ideas que pueden enriquecerse a la idea de la samba tradicional que ya aprendimos nosotros, ¿sí? O sea, un reconocimiento de los espacios. Entonces, aquí suena como quizás algo que podemos compartir todos, no sé qué les pasa. ¿Compartirían esta idea? Participar tiene que ver con un espacio de motivar, con un espacio de generar aperturas para que los otros puedan aportar, para que los niños puedan aportar de acuerdo a sus intereses, sus capacidades, sus ganas, ¿cierto? Y que eso al final enriquece, ¿cierto? Nos enriquece a los niños y nos enriquece a todos, nos permite crear algo que no existía. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Y que, ¿sí? Sentido de pertenencia. Nos sentimos parte porque también la diferencia o las ideas que no estaban integradas o pensadas o aceptadas son posibles, y nos hacen hacer algo mejor. Entonces, pareciera ser aquí que el aceptar las ideas propias de los niños y de las niñas es como clave. Mira, te quiero invitar a ver otro video y te quiero pedir que lo veas con toda apertura, con tu máxima apertura, y que después, si te animas, nos compartas qué te pasó, ¿sí? ¿Cuál es tu sensación, tu emoción, luego de ver este video? Este es un video, es un pequeñísimo documental sobre los niños que estuvieron participando durante las movilizaciones del estallido social. Este es un video antiguo ya de enero del 2019. Y que recoge la voz de los niños y de las niñas que estuvieron en la Plaza de la Dignidad durante el tiempo del estallido. ¿Ya? Míralo y te invito después a que compartamos qué nos pasó con esto. ¿Por qué estás aquí hoy? Por la libertad del pueblo que ha sufrido por más de 30 años. Pucha, yo vengo para que mi viejita, mi papi, mi hermano tengan una vejez digna, para que mi sobrina que está en camino también la tenga, para que los abuelos tengan una mejor pensión, para que sea un Chile mejor el día de mañana. Por mis derechos, porque quiero un Chile más justo. Vine a la marcha porque los niños acá tenemos una educación gratuita que es mala y los niños de las comunas más grandes tienen la mejor educación, solamente que ellos lo tienen que pagar. Porque estamos apoyando todo lo que está pasando en el país. Y por todo, pues. ¿Cómo te gustaría que fuera Chile? Más educado, con la dignidad a tope. Primero, un Chile sin Paco y sin Piñera. Sin que los Pacos utilicen armas, que los ricos no tengan
pongan toda la plata, mejorando los sueldos para las personas, igualdad de dinero, mejor salud para los ancianos, salud de calidad, cuidar la fauna. Que la educación sería gratis y que sea mejor para toda la gente, no solamente para la gente que tenga plata. No está bien de que una persona pueda pagar por la educación porque hay niños en la calle, tal vez ellos no tengan para pagar colegio. Que cambie y que sea para el beneficio del pueblo y no solamente para los ricos. Y con todo lo que pide la gente. ¿Qué es lo que te gusta de estar acá? Porque la gente se ve que sí le pone empeño a estas cosas. Porque es divertido, todos cantan y bailan. Se ve todo el pueblo así, unido así por las mismas razones, así para un Chile mejor. Lo que me ha gustado es ver toda la gente luchando por sus derechos, porque es como una fiesta grande, además venden pizza. Hay muchas personas que vienen a protestar por su pueblo. Los de la primera línea sobre todo. Eso es lo más bacán de aquí, que ellos son los que nos dejan respirar aquí porque para que no tiren lacrimógenas ni venga el guanaco. Nos reprimen todos los días y nada que ver si nosotros estamos aquí pacíficamente. La gente que está muy con la cagada, con los ojos, le damos lechecita. Y aunque tiren una lacrimógena, nadie se va porque están luchando por Chile. Un mensaje para el gobierno de Chile. Que todo el gobierno se vaya a la punta del cerro. Que hagan mejores las cosas. No se pueden decir ordinarieces. Disculpa la palabra, pero que todos se vayan a la chucha. Hemos hecho cualquier cosa para que noten que Chile despertó, pero como que se hacen los que no entienden. Que vean lo que está pasando y que actúe con algo así ahora. Que dejen de tirar lacrimógenas y que piensen más en la gente cuando ellos eran chicos y su mamá tenía que andar buscando comida. Que dejen de andar haciendo maldades. Que en vez de estar diciendo puras leceras, que hagan algo concreto. ¡Renuncie Piñera! Piñera renuncie. Que renuncie Piñera. Que renuncie Piñera y que sepa que escucha a Chile, a todo Chile. Un mensaje para todos los niños de que no tengan miedo por lo que está pasando, que salgan sin la pera, porque yo al principio también tenía mucho miedo, pero cuando uno viene acá le da rabia lo que hacen los carabineros. Que vengan porque es bacán y hay harta cosa y no es malo venir para un Chile mejor. Ni un brillo que hace en la casa viendo tele. Esto también es para su futuro, para el futuro de Chile y para el futuro de ellos que puedan crecer con un Chile mejor. Salgan con la fuerza y con la motivación de ayudar a sus papás, a su mamá. Y para los niños del Sename, de que se cuiden mucho. Que no se rindan y que el pueblo no se duerme. Esto nos enseña que cuando nosotros seamos mayores no tener miedo. Que nunca paremos de manifestar hasta que nos den las cosas que nosotros queremos. Muy bien. Los quiero invitar a que dialoguemos sobre qué te pasó cuando escuchamos a los niños dando su opinión sobre esta experiencia de participar en estas movilizaciones. ¿Qué te pasó? Como, todavía no racionalicemos mucho, pero ¿qué nos pasó? Nancita, te escucho. Mucha emoción, no, por ahí. ¿Sentiste emoción? Yo también quiero opinar, Nancy. Dale. Sí, mucha emoción, identificarse, ver la espontaneidad que tienen los niños, el sentir que este sentido de pertenencia que entre todos podemos construir y cambiar las cosas que están mal. Pues entonces como que hay hartas emociones que se ven reflejadas y qué bonito verlo y ver las opiniones y ver esta posibilidad de sentir que podemos cambiar el mundo, tener esa esperanza y desde los niños y niñas mucho mejor. De verdad que fue muy emocionante, muy bonito lo que nos mostraste.
Súper, en el chat tenemos algunas reacciones también. Mira, las comento y le damos el pase a Francisco, que está con su mano ahí. Mira, la Ceci dice angustia, frustración y decepción de que no han sido escuchados. Orgullo de ver a los niños y las niñas empoderadas. Eso fue lo que sintió. Y ahí el Pancho se nos va, justo que... Dale, No, sí, Panchito. estoy acá. Estoy acá. Sí, mira, ¿sabes qué? Es que estos videos generalmente pueden causar emociones diversas y de polos distintos. Trato de analizarlo desde el trabajo social, y me voy a salir desde el rol. Y el ejercicio es bueno, mirado desde la lógica de la participación y sobre todo con las propuestas concretas. Pero también para este tipo de videos y en lo particular, con un proceso histórico, si lo quieres analizar desde la sociología, de lo que ocurrió en 2019, que ninguno de los que creo que está presente no ha estado ajeno de diversas de las posturas. A mí lo que me preocupa de repente es, en estas instancias, la instrumentalización que puede surgir respecto a los niños y niñas, ¿ya? Y es un detalle no menor, porque finalmente muchas veces nos pasa a veces con el tema de protección de derechos, pensando en los jardines, desde la instrumentalización de los relatos, de cómo se vincula eso a las denuncias, y cómo también en el lenguaje, pensando en algunos niños, sobre todo con conceptos, no sé, por el tema de los pacos o no, que viene cargado de una emocionalidad distinta, ¿ya? Entonces, me genera cierta tensión a veces la dicotomía. No dudo de lo que aparece en el chat, y lo que plantea Cecilia también. Hay un tema de orgullo, un tema de la expresión. Finalmente también hay algunos niños que plantean, no me acuerdo cómo se llamaba, 12, 13 años, también una realidad súper concreta, el hecho de la participación, otros más chicos planteando el tema del baile, de las instancias, de exigir derechos. Pero sí me genera esa tensión, sobre todo en el lenguaje de algunos niños, ¿ya? De cómo eso, especulo, podría ser una tesis no muy fundada, pero especulo que podría haber cierta instrumentalización. Y eso me genera un poco de complejidad, pero en la práctica deberíamos analizarlo en su contexto más global, porque es un análisis casi sociológico de lo que ocurrió en el país en una época y que se mantiene, ¿ya? Totalmente de acuerdo con lo que dice la colega Orella. Dale, dale. Es interesante, bueno, claro, no es la idea hacer un análisis sociológico en relación al estallido y todo lo que hemos vivido. Tenemos, parece que un micrófono que se nos quedó abierto, pero sí analizar qué nos pasa cuando vemos a niños que están involucrados en procesos y que están hablando de las cosas que nos están pasando, atravesando como país. Mira, tenemos varias palabras, así que yo me quiero quedar callada, los quiero escuchar. Veo a Ricardo, veo a Jimena y veo a la Cate. Lo hacemos en ese orden, no caché muy bien cuál estaba primero, perdón. Dale. Sí, mira, yo igual estoy un poquito de acuerdo con el colega. Básicamente, a mí lo que me preocupa dentro de esos relatos que se veían más allá del tema de la participación es precisamente esto que mencionaba, los tonos, las palabras que están cargadas de pronto, insisto, de forma hipotética, con una carga bastante, ¿cómo decirlo? No sé si instrumentalizar la palabra, pero sí está sesgada de alguna manera, y no sé qué tanto sea de ellos y del propio análisis que hacen ellos y de la forma en que experimentan el mundo, ¿me entiendes? Yo creo que ahí está la diferencia de la forma en que un niño experimenta el mundo y lo entiende y emite una opinión en términos de participación versus cómo se aprende desde la familia, que son elementos que, insisto, no pueden ser dejados de lado. Es la familia como principal agente socializador, pero que manteniendo esta participación, esta expresión, la rabia que también pueden tener los propios padres con respecto a un sistema que puede ser injusto, pero que también dentro de este contexto terminan teniendo las propias palabras, como bien decía el tema de Paco. O sea, creo que ahí está el tema. Una cosa es participación, pero desde la propia mirada del niño, y otra cosa es la participación y la instrumentalización, que a mí también me parece un poquito peligroso dentro de eso. Porque, claro, se utiliza la imagen del niño
con todo este relato que viene con un feedback súper importante de su familia. Más allá de insisto, la forma en que a lo mejor él mismo está entendiendo el mundo. Gracias, Ricardo. Jimena, ¿qué piensas tú? Me pasa un poco igual que los compañeros en relación a que pienso cuántos de esos discursos que los niños dijeron son un poco en relación al video anterior, como que aprendieron a tocar esta melodía. Entonces, porque a lo mejor algunos niños, claro, tienen algunos como deseos muy legítimos de los que dijeron, pero otros también eran como muy como que el papá le enseñó a tocar ese ritmo o esa canción. Entonces pienso, ¿dónde está como el límite entre la instrumentalización, el protagonismo y eso en general? Hay una idea, pero se me fue. Pero sí, también como que me causó como cosas encontradas. Ajá. Muchas gracias, Katy. ¿Qué quieres compartirnos? ¿Cuál es tu Mira, opinión? primero decirte una frase que siempre la llevo, el desarrollo libre del espíritu. Yo creo que aquí eso viene como frase de bronce. Creo que me sentí muy emocionada al ver estos niños que se sentían parte de algo, de una identidad, sentían que formaban parte de algo importante para ellos, que era de su familia y además de su patria, como decían ellos. Y eso uno lo orgullece, eso uno siente que hay un clamor entre ellos de unirse por una causa común, y yo creo que eso es muy válido y que tiene que ver con la participación, de unirnos para un cambio. Yo creo que eso es válido y eso es muy emocionante ver a los niños de diferentes edades que tengan ese sentimiento de colaboración con el otro para buscar un fin en común. Yo creo que eso es muy válido. Pero por otro lado también uno siempre tiene que tener desde la visión como adulto, como padre, como que está a cargo de alguien, la protección del niño y la protección en diferentes focos. Sabemos que en esta situación de las marchas hubieron situaciones complejas de violencia también, y como yo también expongo a mis hijos, y no es un juicio, es solamente, no estoy juzgando a los padres, pero desde nosotros donde trabajamos también uno quiere que nuestros niños estén protegidos, ¿cierto? Estén protegidos para que se desarrollen sanamente. Y por otro lado, concuerdo con los compañeros que muchos de estos discursos, algunos son súper nacidos de los niños, porque decían, quiero que haya un Chile con más flora, con más animales, que son cosas como tan naturales de los niños, pero hay otras cosas como son más aprendidas, podríamos decir. Uno también como adulto, y yo como mamá, es como lo que te pasa cuando tú tienes una religión puntual, pero a tu hijo no le gusta la religión que tú llevas. ¿Y cómo lo haces? Que él decida. Yo creo que el niño tú tienes que explicarle el mundo y que él después con la adultez pueda decidir, porque no tiene por qué tu hijo pensar igual que tú. Somos personas distintas, uno tiene que contar la historia, pero el que decide qué historia va a seguir es el propio niño. Entonces ahí concuerdo con los colegas que hay que delimitar el mundo del niño y el mundo del adulto, porque el mundo del adulto está cargado por otra experiencia y el niño no puede llevar esa sobrecarga de las experiencias de otro. Podrá saber lo que a los otros le pasó, pero tendrá que ir construyendo su propia historia. Y eso creo que es importante desde la participación de los niños. Muchas gracias, Katy. Sigamos, mira, les propongo esas dos palabras que están pedidas con la Marina y con la Paulina. Y la Georgina ahora, y ahí tratemos para que no se nos vaya todo el tiempo en esta conversa, que está súper bacán, pero que necesitamos avanzar de todas maneras. Ya Marina, Paulina y Georgina, y avanzamos un poquito más juntos. Bueno, desde la experiencia de escuchar a los niños en los jardines infantiles y además desde la experiencia como madre, mi hijo tiene 14 años, creo que bueno, en algunas cosas no estoy muy de acuerdo porque creo que estamos subestimando un poco a los niños. Ellos son capaces de tener ese lenguaje, ellos son capaces de tener esas ideas y además, independiente de lo que pueda sentir su padre, su madre o quienes son sus cuidadores, los niños viven una cultura dentro de su familia y en el lugar donde viven. Y eso lo viven día a día, lo ven día a día, lo sufren, lo sienten, conviven con esa cultura que está en su alrededor, en su casa, en su espacio, dentro del contexto donde están. Por lo tanto, de ahí ellos forman también sus ideas
y tienen sus valores dentro de esa familia y dentro de ese contexto donde están. Por lo tanto, ellos también son capaces de llevar esas ideas que no, sí, hay muchas que las escuchan y todo, pero los niños que estaban ahí estaban hablando de lo que ellos viven, de lo que ellos han vivido, de lo que sienten y también de lo que han escuchado dentro de su familia. Por lo tanto, creo que igual puede ser que haya ciertas ideas que que las escuchan y todo, pero ellos también las toman porque es desde lo que viven. Entonces creo que igual, y desde lo que yo escucho de mi hijo con sus compañeros de curso y todo, creo que estamos subestimando. Ellos tienen un lenguaje que es muy distinto al que, y una libertad para hablar, como mi perrito, una libertad para hablar muchas cosas que en mi tiempo a lo mejor no podía decirlas. ¿Me entiendes? Entonces, creo que en ese sentido valoro mucho que hayan tenido la libertad de poder hacer muchas cosas que en mi tiempo yo no pude. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias. Pauli. Bueno, delante decíamos algo como súper puntual, y yo me voy a enfocar en el video que decía que para participar tiene que haber algo que nos movilice, y yo creo que el estallido social permitió eso, y abrió en muchos de nosotros, y sobre todo en los niños, este proceso de participación desde lo que es real para uno, del contexto que venga, pero también desde su propia opinión, y creo que el estallido, independiente de lo que se vea y el contexto, sin un análisis profundo, existe ese proceso de participación. Y eso fue lo que movilizó a los niños a poder hablar de derecho, de igualdad. Yo escribí algunas cosas de luchar, de un Chile mejor, de un mejor futuro, de no tener miedo, de que existiera una igualdad de condiciones entre los niños que tienen dinero y los que no, de la educación gratuita. Creo que lo puntual dentro de este proceso es que la participación tiene que haber algo que movilice, y eso fue el estallido social. Y eso permitió que los niños tuvieran participación desde su propia mirada y su propia voz. Yo pienso eso. Gracias, Pauli. Gracias, Pauli. Geo, te toca cerrar esta ronda. Sí, mira, muy cortito, porque lo que dijo Paulina y la colega anterior es lo que yo también iba a expresar, lo que dijo Marina, lo que dijo Paulina. Creo que se subestiman a los niños. Hay que vivir con ellos, estar con ellos, vivir las experiencias de aprendizaje que se realizan en los jardines infantiles, que yo he visto algunas, he visto debate, el rincón de la opinión, donde los niños conversan sobre lo que está pasando, sobre la realidad que están viviendo. Me tocó estar en un rincón de la opinión, donde los niños conversaban sobre los estudiantes que se tomaban los colegios, y habían muchas opiniones y que no eran nacidas de los adultos, sino de lo que ellos vivían. Y también concuerdo con Marina en que los niños viven dentro de un núcleo familiar donde ellos sienten y se empoderan de lo que ahí pasa. ¿Quién no te dice de que justamente como ellos decían de las pensiones de los abuelitos, quien viva con un abuelito y que sepa que gana poca plata o que tiene poca plata y que los papás lo conversan, no, y que hay poca plata? Los niños se van formando ideas, no es necesario decírselo. Ellos van recogiendo y van formando sus propias ideas de las cosas reales que le van pasando. Solamente quiero terminar diciendo en que no hay que subestimarlos, jamás. Oigan, yo los quiero felicitar por este debate que han tenido, porque si hay algo que parece difícil en el tema de la participación, es que parece que estamos de acuerdo como en las cosas superficiales, pero cuando nos toca, nos damos cuenta de que estamos hablando de cosas que afectan la vida de las personas, que tienen que ver con cambios, ¿cierto? Nos encontramos con nuestras propias resistencias. Todos nosotros somos influenciados por alguienes, aunque seamos muy viejitos, ¿cierto? Por nuestros afectos, por nuestras familias, por nuestros entornos, por nuestras experiencias. Y los niños viven en el mismo mundo que nosotros. Los niños no viven en el mundo de Dilsi Pappen, como lo veíamos lo decimos a la chilena, ¿cierto? En el sentido de decir, ser niño es sinónimo de felicidad.
es sinónimo de un mundo distinto, ¿cierto? De total felicidad. 75% de los niños en Chile vive violencia. Y por eso es importante lo que dice la Katy, no podemos abandonar nuestra responsabilidad de dar condiciones de seguridad, de apoyo, pero eso se logra con la escucha, se logra entendiendo el contexto. Niños que han migrado en condiciones de pobreza, que han vivido en poblaciones empobrecidas por la violencia, y por otros contextos, tienen experiencias que sin duda son distintas a las familias que han sido criados nuestros hijos. Y lo quiero poner así porque parece que tendemos a hacer un análisis desde la experiencia propia. Y eso lo hacemos todos, pero no nos ayuda a entender el lugar, la posición y el valor de la voz de los niños. Y entonces, qué lindo y qué importante todo lo que nos ayuda la Convención de los Derechos de los Niños cuando la ocupamos en clave estratégica, ¿sí? Porque claro, participar consiste en esto, en expresar opinión, influir en la toma de decisiones. Ojo, no estoy diciendo que se haga lo que yo quiera o que yo solo decida entre A o B, ¿cierto? Sino que aquello que vivimos juntos, que nos afecta juntos, también podamos aportar a esa transformación. Y decimos influir porque tampoco se trata de decir entonces todo lo que hace un grupo u otro. Pasaríamos de un adultocentrismo a un niñocentrismo y estaríamos en la misma lógica de poder invertido, ¿cierto? Pero sobre todo lograr cambios, lograr mejoras, ¿sí? Que aquello que nos afecta en este jardín que queremos vivir, en esta comunidad, en esta relación escuela-comunidad, con estas preocupaciones que estamos sintiendo por una pandemia que nos tuvo en estas condiciones, por un estallido social, digamos, en que nos desbordó y que nos pasaron a todos cosas, ¿sí? Y entonces, o otros hechos que podemos vivir, ¿cierto? La participación está encarnada, eso les quiero decir, la participación está encarnada. Está encarnada en un territorio, en una historia, en las influencias que tenemos, y la influencia que tienen los niños hoy día sin duda son distintas a las que tuvimos nosotros, ¿ah? Porque los medios son más abiertos, porque hablamos cosas, no tenemos un mundo tan separado, hablan los adultos, los niños se van, no, nosotros hablamos, los niños están ahí, ¿cierto? Muchas veces ni siquiera tan conscientes o tan mediados de lo que, digamos, con la suficiente, digamos, posibilidad de dialogar directamente con ellos, pero hay un contexto que es diferente, ¿sí? Y la participación se da en base a esa experiencia, a ese contexto, y se genera, ¿cierto?, a partir de las comprensiones que vamos teniendo, ¿sí? Entonces, cuando vemos las definiciones... ¿Una cosa? Sí, claro, Pedrito. Sí. No, quería complementar, bueno, primero sí, claro. felicitarlas por, ojalá que sigan utilizando estas cosas que son más cercanas a nosotros con lo del estallido, porque yo ya he leído, por ejemplo, experiencias en Argentina o en España con el tema del aprendizaje de servicio, cuando los niños se reúnen, se organizan y hacen una ayuda a una población o ayudan a mejorar el medio ambiente, al tema de la basura para los residuos sólidos. Había visto experiencias o leído sobre experiencias de niños que obviamente a medida que van avanzando en su edad, de 12, 13, 14, participan como en parlamentos juveniles, hacen asambleas. Igual puede estar siempre esa mirada del adulto que, pero es que están como repitiendo lo mismo del adulto, están repitiendo el modelo político, están siendo instrumentalizados. Siempre está esa duda porque como es progresivo, el niño está en proceso y va agarrando cosas y entre medio puede también agarrar cosas que a lo mejor no son tan positivas, pero es parte del paquete, va todo junto. No existe esa cosa tan idealista que la participación va a ser en un estado ideal. Va a tener roces, va a haber fricciones, van a haber fuerzas que algunos, claro, siempre va a haber gente que quiera instrumentalizar. Porque hasta nosotros los de Integra podrían acusar a las tías cuando trabajo que las instrumentalizamos a los niños porque los sacamos a un paseo, vamos a la experiencia de ir a ver al circo, no sé, cualquier cosa. Así, siempre va a estar esa tensión. Lo importante es que esté claro esta cosa que sale acá, ¿no? Que esta cosa que haya voluntariedad, la información, la autonomía progresiva, esta participación vaya de menos a más, que el adulto que participa da las libertades, el adulto está para ayudar, para cuidar, para aportar, no dejarlos solos tampoco. Tienen que ellos seguir, y el adulto en su familia, en su comunidad, en su localidad y
Y en esta experiencia fue, claro, un llamado fulgurante de verse visto la realidad de ir hacia allá, hacia esta Plaza Dignidad, con los peligros que después se fueron viendo que era tremendo, pero ellos, muchos por lo que uno ve ahí, de distintas realidades socioeconómicas, probablemente muchos niños también solos del Sename, vaya a saber un montón de cosas que uno quizás no sabe, entonces está mediado por el proceso de la realidad, donde están los niños participando y algunos alcanzan niveles muy altos de participación, incluso más que los de los adultos a veces, que a veces uno se va replegando y no participa con tanta, jugándose el cuerpo y el alma, digamos. Entonces, lo encuentro bueno que se muestre y que se genere el debate, porque podemos tener distintas ideas y pues todas respetables y todas valiosas. Sí, eso yo, la verdad es que me quedo súper contenta con este primer desafío de poder hablar, ¿cierto? De lo que pensamos y cómo lo vemos, porque sobre todo nos ayuda a reflexionar, ¿cierto? Y de profundizar y mirarse, porque hay ciertas ideas que tenemos muy ancladas. Y esta idea del niño promedio es una idea que nos sale automático, ¿cierto? Pero la verdad es que como los niños, como todas las personas, tenemos una historia, un territorio, un contexto, una realidad que nos va configurando y que nos va haciendo tener ciertas informaciones, ciertos conocimientos, ciertas ideas de cómo son las cosas o no tienen que ver, que tienen que estar mediados por esas experiencias. Entonces, la participación tiene que ver con mejoras, con lograr cambios. ¿Qué cambios? Los cambios que compartamos y que veamos como relevantes en nuestros propios contextos. Cuando conversamos en el norte con los chiquillos hace poquito, en el curso anterior, ¿cierto? Y hicieron su ejercicio final, muchos de los niños estaban trayendo encima el tema del agua, el tema del cuidado de las plantas, ¿cierto? Y tenían muchas ganas de hacer mejoras en eso, en un norte cruzado por la sequía. Y muchos de ellos querían hablar de la convivencia porque había muchas peleas en el recreo y claro, han vivido una pandemia 2 años donde estamos, digamos, con una imposibilidad de socializar enorme en una etapa crítica, ¿cierto? Y son temas que surgen y que les surgen. Cada contexto nos va a traer eso. Pero comunidades que decían, claro, estos contextos con poblaciones que vienen migrando, con gente que habla, familias que tienen distintas lenguas. Entonces, el sacarnos de la cabeza el niño promedio y tener esa posibilidad de llegar a ese contacto, no con el velo de lo que el niño tiene que ser, es una posibilidad. Y si aprendemos a verlo como una ventana, nos van a empezar a ver cosas, ¿cierto? Como decían las compañeras, vamos a poder valorar la voz de los niños y entenderlas en su contexto, ¿cierto? Y ver esa potencia. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando la participación es informada y es voluntaria, cuando esa información les permite a los niños involucrarse, ¿cierto? Involucrarse en los asuntos que les concierne directa o indirectamente. Esta frase, que es la frase del artículo 12, ¿cierto?, de la Convención de los Derechos de los Niños, para que los niños la opinión de los niños tiene que ser considerada en todos los temas que les concierne, ha sido la gran frase malinterpretada, ¿cierto?, en estos últimos 30 años de convención, en toda la vida de la convención, podría decir. Porque inconscientemente lo que hacemos los adultos al leerla es que hay cosas que les conciernen a los niños y cosas que no les conciernen a los niños. ¿Sí? Como hay cosas de niños y hay cosas de adultos. Y la verdad es que esa separación entre el mundo adulto y el mundo de los niños tiene una lógica desde el tema de la protección y el cuidado, como lo decía la Katy, ¿cierto? Pero no lo tiene desde la lógica de las cosas que les pueden afectar. Un niño que vive en un contexto de violencia tiene ideas y puede tener propuestas para saber qué me preocupa, dónde hay riesgos, qué puedo hacer. Un niño que sufrió abuso o violencia necesita hablar de esto. Un niño que vive en un medio ambiente deteriorado tiene ideas con respecto a qué significa vivir en eso, ¿sí? Entonces, lo que le concierne o no lo concierne a un niño, ¿cierto?, no está dado por la condición del niño, está dado por el contexto. ¿Sí? Discúlpame, Andrea, quería opinar ahí respecto a lo que tú dices, porque hay estas cosas que se conversan respecto a los derechos del niño y que no se toman en cuenta, y tú lo estabas diciendo ahí muy bien. Hay cosas, por ejemplo, que no se miran desde la ruralidad de nuestros niños. ¿Cuántos niños se quedan sin una educación inicial porque
no hay kinder o pre-kinder en sus escuelas que tienen más cercanas. Esos niños tienen una historia tremenda que contar, que caminan muchos kilómetros para llegar a una escuela, y eso que están de los niños, que están de su futuro, no se conversa en ninguna parte. Cierran escuelas porque no hay cantidad de niños, no hay locomoción porque solamente hay uno que vive lejos. Son cosas que nosotros en el ámbito educativo deberíamos estar ahí con la bandera de lucha por los derechos de nuestros niños, por la participación de ellos, y no lo hacemos. Entonces, hay cosas que son trascendentales, fundamentales para niños, y que en la frase que tú ponías, hasta los más marginados. Hay niños que son marginados no solamente por su vulnerabilidad social, son marginados por sus distancias, por donde están ubicadas su familia, que no hay más espacios para que donde se eduque, no hay escuela. Entonces ahí también tenemos que ponerle ojo, muchas veces lo dejamos de lado. Te agradezco mucho, porque ahí nos da una clave, ¿cierto? Los contextos, la realidad, y es esa voz directa, una voz que cree en la experiencia de los niños, una voz que nos da pistas para cambiar. Y fíjate que es tan bonito leer la Convención de los Derechos de los Niños y leerla en una clave interpretativa, en una clave así como, ya, un derecho me lo aprendo de memoria, pero en realidad como palabras vacías, porque en la Convención no existe un artículo para hablar de los derechos. De hecho, podríamos decir que entre 5 y 7 van a conformar cuáles son esas condiciones que permiten la participación. Y entre estas, fíjate que la mayoría tienen que ver condiciones que permitan la libertad. Y eso implica entender la libertad y diferenciarla del libertinaje, ¿cierto? Pero entender, son libertades. Libertad de expresión, artículo 13. Que exista la posibilidad de decir lo que piensas en relación a las cosas que pasan, ¿sí? Y expresión, en la expresión y por los canales que pueden tener los niños a distintas edades, con distintas capacidades, ¿sí? Estamos hablando aquí de la Convención de los Derechos de los Niños, o sea, los mínimos para el desarrollo de los niños y los artículos que tienen que ver con la participación. Libertad para que los niños puedan generar un pensamiento propio, una conciencia y sus propias creencias, condiciones que les permitan generar ese pensamiento propio. Y está súper asociada al artículo 17, condiciones que les permitan acceder a la información adecuada. Y fíjate que además se dice, para que la participación sea participación y tengamos las condiciones, los niños tienen que tener la posibilidad, la libertad de reunirse, de formar sus grupos o sus organizaciones o como quieran llamarlas, ¿cierto? Y esto es bien interesante porque nos dice, ojo, que ¿por qué hablamos tanto de las libertades? Porque en realidad existen pocas posibilidades en la vida, en el ser niño, en donde esto surja, ¿sí? De manera, tienen que crecer un poco, ¿ah? Y es interesante porque cuando los niños chilenos crecieron un poco y se dieron cuenta que la educación no lo estaba llevando para ningún lado, empezaron a luchar desde el 2006 para adelante, y no han parado, hasta que lo escucharon, ¿ah? ¿Cierto? Por ejemplo, por darte un ejemplo, eso no estuvo para nada mediado, digamos, por posibilidades de una estructura orgánica de ciertos alumnos, ¿cierto? O no, fueron procesos de organización que se fueron dando sin que cacháramos nosotros mucho, ¿eh? Esto es interesante. Claro, La lucha de los pingüinos, que le llamaron. Claro, por ejemplo, todo lo que es el proceso de la revolución pingüina pasó por un proceso paralelo a la idea de participación del mundo adulto. Entonces, fíjate que cuando hablamos de participación, artículo 12, la opinión del niño tiene que ser tomada en cuenta en las decisiones que les afectan. ¿Cuáles son las decisiones que les afectan? Las que les afectan su contexto, condiciones de ruralidad, brechas para niños con discapacidad, niños migrantes, qué diversidad de vidas. Los derechos humanos tienen que ver con la posibilidad de que la vida sea posible para todos. Y entonces aquí el contexto importa. Y entonces, ¿qué necesitamos? Condiciones para que los niños puedan expresarse, para que sus ideas sean tomadas en cuenta, para que ellos puedan organizarse de la forma, de las dinámicas que hagan sentido para ellos para hacer cosas. Porque participar tiene que ver con cambiar, con mejorar, con decir yo soy parte de esto que no me gusta y que me gustaría mejorar, ¿cierto? No soy un espectador. Y esta es la idea de la ciudadanía, y por eso hablamos desde la lógica de los derechos humanos como una ciudadanía que no es una ciudadanía que prepara para la ciudadanía, no es una pre-ciudadanía, es una ciudadanía plena. Me involucro en aquello que nos puede traer mejor vida. Es bonito, y los quiero invitar a soñar con un ejercicio
Me van a matar porque el tiempo se nos pasó y nos quedan 15 minutos, pero no importa, ¿cierto? Vamos a aprovecharlos igual. Te quiero invitar a echar a volar tu imaginación, a soñar, ¿cómo sería un día en la vida de los niños y de las niñas si es que el derecho a la participación se cumpliera realmente? Pero quiero pedirte que agarremos como en concreto uno de estos artículos, uno cada grupo, y que imaginemos, ¿cierto?, cómo sería que el artículo 12, que los niños, por ejemplo, puedan opinar y sus opiniones ser tomadas en cuenta, ¿cómo sería si ese derecho estuviera 100% garantizado, si esas condiciones estuvieran ya instaladas, ¿cierto? ¿Cómo sería el día a día en el jardín, en el establecimiento, ¿sí? El grupo 1 va a trabajar en esto. El grupo 2 se va a ir al artículo 13. ¿Qué pasaría con la libertad si el derecho a expresarse libremente estuviese garantizado? ¿Qué veríamos, cierto? Trata de traer imágenes, trata de traer ideas, sueña, desbórdate. Eso te quiero pedir, desbórdate, porque si nosotros no salimos de los límites que estamos, nos quedamos en el yo opino todo el rato. No sé cómo decirlo, no sé si me entienden la metáfora, ¿cierto? El grupo 3 se va al 14, ¿cierto? Al artículo 14. Les propongo que hagamos solo 4 grupos y pensar cómo sería la vida en el jardín si la libertad de pensamiento, ¿cierto?, de religión, de creencias de los niños estuviese garantizado en nuestros establecimientos. ¿Qué significaría eso? ¿Qué veríamos? No vamos a hacer todos los grupos y nos vamos a quedar hasta el 15 con 4 grupos, y este grupo va a pasar cómo sería la vida el día a día en el jardín si el derecho a la participación, a la organización de los niños y de las niñas estuviese garantizado. ¿Qué veríamos? ¿Qué observaríamos? ¿Sí? Entonces, para eso yo les mandamos, la Karencita les mandó al correo, las PPT. Si estás en la sala 1, vas a trabajar artículo 12. Si estás en la sala 2, artículo 13. Si estás en la sala 3, el 14. Y en la sala 4, el 15. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a hacer solo 4 salitas. ¿Qué te pido? Ocupa la PPT, espérate, no se vayan todavía. No se vayan, no se vayan, no se vayan. Ocupa la PPT y pónganse de acuerdo para que uno del grupo la suba al portal, en la parte de tareas. ¿Ya? No es necesario que esté completa porque ya se nos pasó el tiempo, pero lo que alcancen lo suben. No es con nota, es para ir registrando nuestros avances, ¿vale? Así que sin estrés, porfa, ¿ya? Ahora sí, dale, 15 minutitos. Súper, denle ahí. This meeting is being recorded. Oigan, no me miren así, yo sé que el tiempo era poco, yo lo sé. Súper poco, súper nada, ¿cierto? Es que mira, teníamos considerado el doble de tiempo, pero como lo comimos hablando de otras cosas. Nos vamos a... ¿Qué les invito a hacer? Pues tenemos la invitación entonces a que los grupos, con lo que hayan avanzado, ¿cierto? No es una evaluación, suban, se vienen aquí donde dice tarea, apretan ahí, y acá te va a salir un archivo que dice entrega y puedes adjuntar. Entonces, si adjuntas tu laminita con las ideas, nos sirve para que lo agarremos la otra semana, ¿cierto? Y sigamos trabajando. Esa es la instancia donde también vamos a tener retroalimentación más formativa, no es con nota, ¿cierto? No tiene que ver con ningún requisito de aprobación, así que siéntete tranquila con eso, pero sí le pido a los grupos que puedan uno subir. Basta que uno del grupo suba y que pongan los nombres de los compañeros y ya estamos, ¿ya? Y de las compañeras. ¿Sí? ¿Cómo anduvimos hoy día? ¿Qué les pareció la sesión? Muy bien, gracias. Súper. ¿Algo que mejorar? Estamos empezando, así que, por favor, cualquier idea, propuesta. Disculpen, las compañeras con las que estuve trabajando me pueden mandar sus nombres en el chat. Al chat, buena idea. Buena idea. Súper.
yo también sé que estuvo muy interesante el curso, muy buenos los temas, pero este último trabajo, como lo hicimos tan rápido, no nos pudimos organizar bien. Intentamos como subir la información, quienes estábamos en el grupo, pero creo que no alcanzamos a registrar todo. Entonces yo creo que el término del ejercicio nos falta un poquito de tiempo como para estructurar más la entrega de ese trabajo como grupal. No sé si nos va a resultar, porque una compañera nos envió el registro para poder subirlo, pero ahí nos faltaron como datitos para poder estar más de acuerdo como grupo lo que íbamos a subir y cómo lo íbamos a hacer y quién lo iba a hacer. Porque ahora ahí estoy medio perdida quién lo va a hacer. Sí, estoy medio perdida quién lo va a hacer. Me comprometo con ustedes de que nos vamos a dar más tiempo para los trabajos de grupo que tengamos que subir, ¿ya? O sea, que nos tengamos por lo menos 20, 25 minutos, ¿cierto?, para trabajar. Durante la semana, por favor, échenle una miradita al Moodle, ¿cierto?, en el curso, porque ahí están los contenidos, están los temas más desarrollados, se entienden más. Los que tengan problemas de acceso, porfa, quédense porque la Karen los puede ayudar ahorita si es que tienen algún problema. Sé que solamente nos faltan poquitos, como 10, pero si hay problema, me cuentan. Perdona, Andrea, Pancho, te interrumpí, sí, dale. no, solamente conocer si es que ustedes cuando asignaron los grupos tienen los nombres, o si no tenemos que colocarlo en la presentación. Los tenemos. En la presentación. Lo tenemos que colocar en la Cuando presentación. se crea la Por sala. favor. Claro, cuando se crea la sala, pero mejor en la presentación porque ahí nos queda más registrado. Pero me comprometo con ustedes que tengamos más tiempo para el trabajo de grupo y no estemos corriendo ni al final de la clase, ¿ya? La otra semana vamos a trabajar adultocentrismo, así que vénganse, por favor, con todas las ganas, todos los chocolatitos y los dulces que necesitamos para mirarnos al espejo, ¿ya? Así que los invito, les invito. Va a ser una clase más vivencial, así que los dejo súper invitados, ¿ya? Invitadas. Linda tarde, gracias. Que lleguen bien a la casita. Chao, gracias. Buen fin de también. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao.